los graduandos, los familiares, los padres, las madres, los demás familiares. Bien, no sé, yo voy a hablar de manera desprevenida y prefiero hacerlo así que hablar desde acá, leyendo unas hojas. Me pongo más nervioso todavía. Entonces, ¿qué he preparado para hablarles? Tal vez de algunas cosas interesantes de la historia de la ciencia, de la cultura, de la política, de cómo hemos llegado hasta acá. Y dije, bueno, pero voy a dirigirme a estudiantes que vienen de carreras como la mía, física, pero biología, matemáticas, química. Bueno, de geología esta vez no hay ninguno. Y dije, bueno, pero quiero llegarle a todos, ¿no? Que soy físico y de pronto voy a estar muy inclinado por la física y no estaría bien. Cuando la física es la ciencia fundamental, ¿no? Bueno, la ciencia fundamental no porque uno lo diga, porque es físico, sino porque es la ciencia que trata con las cosas más sencillas, ¿no? Un electrón. Y con eso tenemos trabajo enorme. Toda la electrodinámica cuántica gira alrededor del electrón y los fotones, nada más. Es la ciencia fundamental, mientras que los químicos tienen toda la tabla periódica de elementos. Átomos con decenas, centenas, bueno, no centenas, excepto los transuránicos, de electrones y moléculas, macromoléculas. Eso sí es cabo difícil, ¿no? Mis respetos. Eso es química y biología, ni se diga, ¿no? Los seres vivos. Hay altas preguntas todavía sin contestar, ¿no? Como el origen de la vida y qué es la conciencia. Problemas complicados. Eso de qué es la conciencia todavía no sabemos. Ni siquiera sabemos a quién encargar de ese trabajo, si al departamento de biología o al de química o al de física. Por ejemplo, los físicos dicen que es un problema de la teoría cuántica, que eso es cuántico, la conciencia es un fenómeno cuántico. Ya están llevando el problema para su casa, ¿no? Pero bueno, nosotros lo llevamos un momentico, eso es un problema de la vida y es un complejo, es de la complejidad, pues, de nuestra ciencia. Muy bien, puede ser, bueno, ustedes ven, matemáticas. Bueno, matemáticas, no sabemos si es una ciencia o no. Es un debate muy profundo y se discute desde hace muchos siglos. Lo que sí es cierto es que si las matemáticas son una ciencia, es la ciencia fundamental. O sea, le quitan ese puesto a la física. Es la ciencia fundamental. Y eso lo tuvo muy presente los antiguos, Aristóteles, Platón. Platón decía que, cuando dijeron, bueno, las matemáticas, ¿dónde lo ubicamos? Ya sabemos, ellos estaban organizando todo esto, son los padres de la filosofía occidental, por lo menos. Y trataron de poner en orden y dijeron, bueno, las ciencias, sabían, bueno, los seres vivos, se llama zoología. La palabra biología no existía en esa época y tardó siglos en aparecer la palabra biología. Zoología. Bueno, la química era misteriosa, era una cuestión ahí como magia. Y la física era el movimiento de los cuerpos y los animales, la zoología. Eso formaba parte de lo que Aristóteles fundó con el nombre de Filosofía Naturalis, en latín. Pero es porque todo eso se pasó al latín, porque después de Grecia vino un imperio que fue de Roma y todo el mundo comenzó a hablar latín y eso duró siglos y todo se puso en latín. Como hoy en día todo está en inglés. No una conferencia internacional en Japón, China, Europa, América, Sudamérica, y el idioma es el inglés. Es clarísimo quién es la primera potencia mundial, ¿verdad? Si hablamos Roma, latín. Hoy el inglés, en la época era el Imperio Romano, hoy es el Imperio, parece que no tiene nombre, ¿no? Y a pesar de que se habla mucho del imperialismo y que abajo los yanquis, el imperialismo yanqui, todas esas cosas, bueno, hablamos inglés. Deberíamos estar hablando alemán, porque ya en los años 20 los científicos
si querían publicar y ser leídos y poder dialogar con sus pares, tenían que hablar alemán, se obligaban a aprender alemán. Pero bueno, gracias a Hitler, o bueno, o no sé si era gracias, no fue el alemán, fue el inglés. Algo que a mí me llamó la atención mucho es ver revistas que yo pensaba que estaban todavía en el alemán, y voy y las abro en una biblioteca en Estados Unidos, en Europa o acá, Annalen der Physik, donde Einstein publicó. ¿En qué idioma cree que está publicando hoy en día? Inglés. Zeitschrift für Physik, lo único que quedó en alemán fue el nombre. Publica en inglés. Queda uno asombrado, ¿no? Asombrado. Bueno, Aristóteles es mi punto de partida, porque Aristóteles es uno de los más grandes pensadores en la historia de la humanidad. Es asombroso. Vivió en el siglo IV antes de Cristo, entre 384 y el 322, 62 años solamente, todo lo que hizo. Sí, él es el creador de la filosofía naturalis, pero si Grecia hubiese mantenido su poderío y hubiera sido la potencia en ese momento, no hablaríamos de filosofía naturalis, sino hablaríamos ¿de qué? De filosofía física. ¿Por qué la física significa en griego naturaleza? Pero en el latín naturaleza es naturalis. Y así vemos que la obra, por ejemplo, más grande, escrita en varios milenios, no fue la de Aristóteles, no, porque está totalmente equivocada, pero de un valor inmenso de todas formas. Esa obra grande es la que lleva por nombre Principia Mathematica Philosophia Naturalis, que todos ustedes saben que el autor es Isaac Newton. En 1687 hizo la publicación. Cuando en el año 2000 se hizo un recuento de qué era lo más importante de todas las áreas, ¿no? En 1000 años, ¿qué fue lo más importante, el descubrimiento más importante, la obra de literatura más importante, el avance, bueno, el político más importante, bueno, hasta la canción más importante, todas esas cosas se hicieron. En 1000 años se escogió, ganó ese libro de Newton como el de mayor impacto en 1000 años. Y se considera que inclusive es más. Es el libro de mayor impacto en la historia de la ciencia, en la historia de la humanidad. ¿Alguien ha leído ese libro? El libro no lo lee nadie. Y no lo lee nadie porque Newton era una persona muy complicada. Escribía como para que no lo entendieran. No hubiera podido ser profesor en los Andes. Porque, por ejemplo, una vez, les cuento una anécdota. Yo no se me va a pasar del tiempo porque yo cuando me voy a hablar, me paran, ¿no? Una vez un colega pasó y vio a Newton dictando clase ahí en su universidad en Cambridge, eso, y llenando el tablero, todas cosas. Pero no había nadie en el salón, solo Newton. Y un profesor se quedó preocupado y al final le preguntó, se le acercó y le dijo, Sir Isaac, ¿se dio cuenta que no había nadie? Y la respuesta de Newton fue, da igual, no habían entendido nada. Era una persona bastante complicada, y así es su libro, pero es el libro del siglo, del milenio. Filosofía Naturalis. Aristóteles incluyó en esa obra parte de su filosofía, de su gran constructo de la filosofía, una parte era dedicada a lo que llamamos hoy en día las ciencias básicas. Y ahí incluyó la zoología, seres vivos, todos los animales, la botánica, plantas, árboles, todo. Incluyó, no en la física, porque para él física era naturaleza, ¿no? Ya estamos naturalis, sino el movimiento de los cuerpos, que los cuerpos bajan, que los cuerpos suben.
Importantísimo esto de bajan y suben, ¿no? Que todo cuerpo baja, no, porque no todo cuerpo baja, hay cuerpos que suben. Decía, por ejemplo, el fuego sube. Y era interesante la forma como se daban las leyes en esa época, las leyes de la ciencia. La forma como se daban las leyes. Para empezar, de que antes de eso, de ese trabajo de Aristóteles, la gente nunca había pensado que pudieran existir leyes de la naturaleza. Pensaban que no existían. Y si a alguien lo cogían buscando, es que no, que yo estoy buscando, investigando, descubrir las leyes que rigen la naturaleza, el clima, todas las cosas, le podía costar la vida. Porque consideraba que eso era una potestad de no de Dios, sino de los dioses. Y usted no va a decir que usted le va a poner reglas a Dios. Eso era delicado. El primero que hizo una observación así bien importante en ciencia, que deslumbró a toda la gente de que lo rodeaba, fue un sabio de nombre Tales de Mileto, que hacía matemáticas, astronomía y muchas cosas más. Se conoce, por ejemplo, todavía uno en el colegio estudia el teorema de Tales en geometría, es el mismo. Y él hizo algo que fue asombroso, y fue predecir un eclipse de sol. Y el eclipse de luna es vaya y venga, ¿no? Eso es fácil. Pero el sol es muy difícil porque usted sabe que es raro y es apenas una franjita y en cierta parte de la Tierra, no en todas. Y uno tiene suerte si en su vida participa, ¿no? De un eclipse de sol y lo predijo y ocurrió el día que él señaló como que este día va a haber un eclipse de sol. Y eso era asombroso, asombroso. Y entonces ganó mucha fama y mucho prestigio y pude decir, la naturaleza se rige por leyes y esas leyes son accesibles a la razón humana. Eso cambió todo, es el inicio de la ciencia. Y se le respetó todo por predecir un eclipse de sol, eso era tremendo. Mi abuelo presenció un eclipse de sol y casi se muere del susto, no lo esperaban. Vivía para una finca, ¿no? Pensó que era el fin del mundo. Así era en esa época. Y ahora, entonces, tenemos a Aristóteles estableciendo las primeras leyes. Y es interesante cómo son las primeras leyes. Es interesantísimo. Por ejemplo, caída de los cuerpos. Todo cuerpo cae porque su posición natural es aquí en la tierra. Entonces, por eso cae, buscando su posición natural. Y si cae un poquito transverso, para, porque su posición natural es el reposo, quieto, aquí en la tierra. Y otros suben, porque su posición natural es allá en el cielo. El fuego es puro, purifica todo, y allá hasta arriba, sube. Esa es su posición natural, donde están las estrellas, el sol, todas esas cosas. ¿Listo? Las leyes del movimiento de Aristóteles, ¿cómo les parece? Uno me dice, no, pues. Y él supo de que había no exactamente, la palabra presión no existía, pero que de alguna forma si uno extrae el aire de un recipiente, se encoge. Por ejemplo, usted toma una botellita de gaseosa plástica y absorbe el aire y sabe que comienza a aplastarse. ¿Qué dijo Aristóteles? ¡Ay! Fenómeno interesante. Si se le saca el aire, porque el aire es materia, es uno de los elementos, con el fuego, con la tierra y con el agua. ¿No? Si le saca, pues está dejando nada adentro. Por eso se aplancha inmediatamente, se aplasta. En esa época no había las botellas de plástico de la Coca-Cola y gas, no existía. Pero bueno, las tripas de un animal podían inflar, hacer bombas y extraer el aire, a ver qué pasaba, ¿no? Y ya eso estaba descubierto. Y enuncia su ley. ¿Qué ley enunció Aristóteles? La naturaleza le tiene horror al vacío. Horror, no permite el vacío. Por eso se encoge. Es interesante porque esa gente era muy profunda. Uno dice, Aristóteles, no, totalmente equivocado. Y sobre todo con la que los cuerpos dice, todos los cuerpos, cuanto más masa tienen, con mayor razón buscan su estado natural, abajo. Caen, más pesado, más rápido caen. Se equivocó. Pero era Aristóteles, y eso lo creyó la humanidad a pie de la letra,
porque Aristóteles se convirtió, usted sabe, fue adoptado por la Iglesia como el filósofo oficial de la Iglesia Católica, con la escolástica. Ir en contra de Aristóteles se volvió pecado. Es decir, la Iglesia supuso que era inspirado por Dios. Y entonces Aristóteles dice que todos los cuerpos caen de acuerdo a su peso más rápido, cuanto más pesados, porque eso con mayor razón puso en su estado natural. Pero Galileo dudó y demostró de que no, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. ¿Cómo es que Aristóteles no descubrió eso? Es obvio, ¿no? Algo pesado, algo liviano de los caer, pues caen igual. Obviamente que si toma una pluma, pues la pluma no, porque la pluma se va flotando en el aire y toma su buen tiempo en caer. Una hoja cae más rápido, pero también, ¿no? O una mota de algodón o algo así, no. Pero era fácil coger diferentes objetos, unos más pesados que otros, hierro o una piedra. Ahí igual. ¿Quién no lo hizo? Yo creo que no lo hizo y ahí fue el gran error de los griegos, porque lo podría haber hecho. Pero en esa época, trabajar con las manos era innoble, y era propio pues, de gente como carpinteros o los albañiles, no era de la gente de nivel. Y Aristóteles era nada menos que el tutor del hijo del rey, de Alejandro Magno. No era una persona que iba a entrar a manipular objetos con las manos, no. Entonces, no, él dijo, en su filosofía dijo, los descubrimientos se deben realizar mediante una observación detenida de las cosas y observando cuidadosamente, nuestro intelecto debe ser capaz de deducir las leyes que rigen ese fenómeno que esté bajo observación. Por un intelecto. Y por eso él decía, así las formas como enunció, ¿no?, en su filosofía natural. Interesantísimo. ¿Qué tal que hubiera dado por medir, por observar? Por la influencia y el prestigio de Aristóteles, el progreso hubiera sido inmenso. No habría habido una edad oscurantista con toda seguridad. Y hoy en día pues, haría años que habríamos llegado no solamente a Marte, sino más allá de las estrellas. El progreso habría sido inmenso, pero todo eso, buena parte de la ciencia no se perdió del todo por milagro. Nos llegó muchos escritos de Arquímedes, de Aristarco, Euclides, gracias a que muchos se dedicaron a copiar en sus propios idiomas y a guardar cuidadosamente para que resistieran el paso de los siglos, ¿no? Y esas obras del intelecto humano llegaran hasta nosotros. Y en buena parte fueron los árabes. Gracias a los árabes sabemos de Euclides, de Aristóteles, de los atomistas, como Demócrito. Y ahora que digo atomistas, pienso de nuevo en Aristóteles, cómo él, con qué argumento rechazó el atomismo de Demócrito, mientras otros lo aceptaron en Grecia. O sea, la cosa no fue fácil, como uno lee muchas veces en libros de ciencia, que eso los átomos los despachan en 3 palabras, ¿no?, de los griegos. Ya eso no lograron nada, eso era una cosa ahí, una especulativa de la filosofía. No, uno pone a leer y profundidad de muchos de estos individuos, de estos filósofos. Ellos creyeron que inclusive algo tan complicado hoy en día todavía como el libre albedrío, que lo habían resolvido con la teoría atómica, porque los átomos entonces los pusieron a moverse de manera aleatoria y que esa aleatoriedad permitía el libre albedrío. No estábamos predestinados, éramos libres, podíamos lograr muchas cosas, todo no estaba pues ya uno no estaba condenado a que ciertas cosas iban a pasar, no. Y eso era con la teoría atómica. Y también Aristóteles, esto que le acaba de decir de la presión atmosférica, es porque la forma como Aristóteles enuncia de que la naturaleza le tiene horror al vacío, es porque eso lo lleva a él a rechazar la teoría atómica, porque dice, donde pongan los átomos, tengo que aceptar el vacío. Y ya he llegado a la conclusión de que el vacío no existe. Y no existe porque lo dice una ley. La naturaleza le tiene horror al vacío. Pues interesante forma de enunciar leyes, ¿no? Pero tenemos que colocar en los zapatos de ellos, ¿no? Y tener empatía, ya se era la época, era una época en que enunciar leyes era delicado, pero bueno, Aristóteles lo hace de esa manera, sí, milenios después.
¿no? Del año de 1635, un discípulo de Galileo descubre que no es que la naturaleza tenga lugar vacío, sino que vivimos en un océano de aire, como los peces viven en el mar, un océano también. Y en nuestro océano también vemos los peces, las aves volando, y nosotros seres que habitamos la superficie, como hay vida en el fondo del mar. O sea, y esa atmósfera pesa. Se pensaba que el aire no tenía peso. Y ese peso que estamos soportando es el que produce la presión atmosférica, dice Torricelli, el discípulo de Galileo, ¿no? Y se inventó el barómetro, y midió la presión atmosférica, y dijo, es enorme. Y uno hace un cálculo, no sé si ustedes son conscientes de que nosotros todo el tiempo estamos soportando una fuerza sobre nuestra cabeza, un peso de 1 tonelada. Claro, cualquiera diría, hombre, póngale sentido a las cosas. 1 tonelada destruye el cerebro, lo aplasta como... De cuenta cuando pues, pasan cosas horrorosas a veces, ¿no? El accidente de tráfico, no, pero un motociclista lo aplasta un camión, pues las llantas le van a meter a la cabeza, la aplasta totalmente. Con toda seguridad que es menos de 1 tonelada, repartiendo el peso del camión o el vehículo entre las 4 ruedas, ¿no? ¿Cómo es que nosotros portamos 1 tonelada y no nos pasa nada? Bueno, vino el experimento de Magdeburgo, ¿no? De Otto von Guericke, que sacó el aire de 2 esferas, ¿no? Ya se inventó la bomba del vacío. Von Guericke pudo extraer y llamó mucha gente y colocó caballos al lado y lado para separar las 2 esferas, y los caballos no lograron separar las esferas, porque la presión de aire en las esferas no las dejaba separarse, porque había quedado adentro vacío. No era que estuvieran pegadas o atornilladas, no, simplemente acopladas suavemente bien, y no hubo forma de separarlas con caballos. Esa es la fuerza que está actuando ahora en nuestras cabezas, y la midió. Bueno, esa es relacionando lo que descubría Aristóteles, cómo descubría, ¿no? Y cómo su influencia llegó hasta cuando llegó la Principia, bueno, digamos filosofía naturales, o Principia filosofía naturales, principios de filosofía natural. ¿Hasta cuándo llegó eso? Siglo XIX. En el siglo XIX se publicó la última obra con ese nombre, y la publicó un gran científico, William Thomson, más tarde conocido como Lord Kelvin, uno de los grandes físicos del siglo XIX. Tuvo que ver con la segunda ley de la termodinámica, con la temperatura absoluta de Kelvin. Y el libro que él escribió en 1867, Treatise of Filosofía Naturalis. Treatise of Filosofía Naturalis. Ahora lo hizo en inglés. Treatise of Natural Philosophy. Bueno, fue el último que se publicó. Ya nos estábamos divorciando. Ya unos querían ser biólogos, porque la biología apareció con ese nombre en 1800, más o menos. Fueron varios que coincidieron con ese nombre y apareció biología, que incluía muchas más áreas, y hoy en día incluye muchas más áreas. Está la microbiología, que pues eso en la época de Aristóteles no se sabía, ni se sospechaba que pudiera existir vida que es invisible. Los hongos, todo esto forma parte de la biología. Además de la zoología y las células, tantas cosas, los virus, tantas cosas, ¿no? Biología creció, comenzó a fortalecer, fue de las ciencias más recientes, porque la más antigua era naturalmente la física, porque era la más elemental, la más básica, no porque fuera, ¿no?, algo especial así, sino que la más sencilla, la más básica. Luego vino la química, con Lavoisier, con Dalton, que sí adoptó la teoría atómica de Dalton. Comenzando el siglo XIX, se incorporaron estas. Bueno, había una palabra griega, ¿no?, para naturaleza física, ¿no? Dijeron, bueno, los movimientos de los cuerpos y todas las cosas, eso es lo más sencillo, ¿cómo lo vamos a llamar? Dijeron, no, pues queda física ahí el nombre. Echamos mano al nombre de física, ¿no? De esa forma apareció la física. Se quedó con el nombre original. Porque hasta el siglo XIX, si seguimos así con los griegos,
no había sino física. Biólogos, químicos, zoólogos, etcétera. Quiero decir, de la zoología, etcétera, todas las áreas. Matemáticas, ¿dónde? No sé. Todos seríamos física, filosofía de la física. Pero bueno, nos peleamos, bueno, no nos peleamos, nos separamos, divorciamos todos. Biología ya, física quedó pues con el nombre original. No es fácil. Mucha gente del siglo XIX decía, no, yo comencé mi carrera y comencé a estudiar como filósofo natural y yo me siento un filósofo natural, yo no quiero ser químico, físico, no, yo qué cuentos, no, filósofo natural, eso se sintió. Pero finalmente ganó la separación y el nuevo ordenamiento de todas estas cosas. Ahora, el progreso, pues, del siglo XIX fue inmenso, ¿no? Las ciencias. Finalizando el siglo XIX, sin embargo, se pensó que ya todo había concluido, que ya tenía todo. Habíamos terminado. El mismo Max Planck cuenta que cuando él se presentó a la universidad que quería estudiar, fue al departamento de física, quería ser físico. Yo quiero estudiar las leyes de la naturaleza y por la cultura de Planck, su familia. Planck era muy ario y de una familia pues, de cierto prestigio y disciplina, con la disciplina aria, disciplina típica de los alemanes que los distinguía inclusive de sus vecinos más cercanos. Porque uno le pregunta a los holandeses o a los franceses de qué opinan de la disciplina alemana en esa época. Decían, no, es una disciplina que no sé qué tan bueno sea, ¿no? Pero sobre eso hacían chistes, pero no a contar chistes ahora. Y entonces, gran nombre de ley, las leyes se cumplen, para eso existen. Así son los alemanes, ahí se cumple. Y el que manda, manda, punto. Dice que enfrentó a física y el físico que lo recibió, un profesor de física, le digo, ¿sabe que yo le recomiendo que para qué entrar? Esto ya se acabó. Física ya está hecho todo, ya no hay nada que hacer. Les recomiendo que entre, ingrese a otro departamento y todo, porque aquí ya no. Quiero lo que quieras medir con más precisión y algunos calculitos más, ya todo está hecho. La termodinámica explica todo lo que es calor, todas las cosas. Electrodinámica, pues está el electromagnetismo, todo eso hecho, ¿no? Etcétera. Están hechas las ondas electromagnéticas, todo eso está terminado. La mecánica ya concluido, ya concluimos. El señor Frank dice que se sintió desanimado, pero de todas maneras ingresó a estudiar física. Y bueno, yo de todas maneras quiero estudiar esas leyes y ayudar ahí con la finalización de todo, ¿no? Como cuando se hace un edificio y se quedan únicamente ya hecha la estructura y todas las cosas, ¿cómo es que se dice? El cableado final o no. Bueno, hay una palabra para eso. Los acabados, ¿no? Faltan los acabados, que toma mucho tiempo a veces. Yo quiero trabajar en esa parte, ya todo muy bien hecho, ya bien ordenado. Y así muchos sentidos, ¿verdad? Que eso se ha acabado. Y a eso a Dios no le gustó. Digo, allá los humanos dicen que ya acabaron. Entonces, no, vamos a darles una lección. Dios es Dios, y Dios es profundo. Y que ya, eso es como la Torre de Babel, ¿no? Vamos a pegar una confundida a todos. Y entonces lanzó un rayo. ¡Pum! Rayos que traspasaban todo, descubiertos al azar. O Röntgen, Wilhelm Röntgen. Ese hombre encerró un mes que no quería salir del laboratorio, la esposa le llevaba el desayuno, el almuerzo y la comida, porque el hombre quería investigar lo que pudiera antes de publicar, porque yo voy a descubrir es un fenómeno nuevo. ¿Tú qué es? Y el cabo del mes salió del laboratorio y publicó, ya con cantidad de resultados y todas las cosas. Digo, si publico de un comienzo, los jovencitos se me adelantan, ¿no? Todos los que están recién graduados, que están grabando de los programas, son muy rápidos. Una de cierta edad ya no da, ¿no? Entonces, por eso él se encerró y no le dijo a nadie. Y salió y publicó que sí, que se refractan, que sí, que se reflejan, que sí, que tal, bueno, etcétera, ¿no? Y sacó radiografías, llevó a la esposa y dijo, ponga la mano ahí, amiga, pon radiografía a la mano de la esposa, que es una fotografía de las más famosas de la historia de la ciencia, ¿no? La primera radiografía de sale de la mano de la esposa, los huesitos y el anillo, es lo único que se está cayendo, no, materia dura. Primera radiografía,
el primer premio Nobel de Física, y de Röntgen, primero que otro. Claro, porque el impacto en la salud fue inmenso, es natural. Digo, ¿pero eso qué es? No tengo ni idea, no he podido encontrar qué es. He investigado incansablemente. Digo, bueno, pongámosle a alguien, Röntgen, no, X, porque nadie sabe, X, un rayos X, porque nadie sabe eso qué es. Todos mueren tranquilos. 1895, ¿no? El descubrimiento de los rayos X. 1896, un segundo rayo. Radioactividad. Henri Becquerel. ¿Y esto qué es? De estas cosas, unas placas fotográficas todas veladas, pero si las tengo guardadas, y sol no ha habido, y todas las cosas, ¿qué está sucediendo, no? Y se puso a investigar y las guardaba sin sol y todas las cosas, y se dio cuenta que no, que salían veladas de todas formas. Había una radiación nueva. Era la radioactividad. Fíjense que eso lo describió primero, eso lo observó mejor primero un inglés. Pero el que hizo, se puso a pelear con la persona que le daba las placas fotográficas, que le daba placas malas. Y el descubrimiento. ¿Saben ustedes cómo Henri Becquerel sí dio con que era un fenómeno nuevo? O sea que hay un factor de suerte, ¿no es cierto? Pero como se dice, la suerte favorece a los preparados. Uno tiene que, en ciencias uno tiene que ir de buenas. Estoy hablando a los graduandos. Un mensaje, finalmente, un mensaje para los graduandos. Uno tiene que estar preparado y que le deseen buena suerte, porque hay suerte en la ciencia, ¿no? Becquerel supo aprovechar ese golpe de buena suerte. Röntgen lo mismo, con los rayos X, ¿no? Para la investigación que se abrió, ¿que eso qué es? La persona que dijo algo más profundo de esa nueva radiación fue Madame Curie, María Curie. ¡Qué gran mujer! Ella dijo algo muy interesante de radiación, que era una incógnita. Dijo, porque la energía de esos rayos era intensa, mucho más intensa que la radiación que ya se había determinado de los espectros emitidos por los átomos. Era mucho más energética, miles de veces. Era algo nuevo. ¿Qué es eso? Marie Curie dijo, no sabemos, pero es una radiación que debe provenir de las profundidades del átomo. Bueno, en esa época todavía no se sabía que el átomo, ya estaba, la lucha de los átomos ya estaba en pleno furor y todas las cosas, pero muchos creían los átomos, muchos otros no. Marie Curie sí aceptaba los átomos, pero era siglo XIX y finales del siglo XIX y todavía muchos científicos se debatían con esto de la teoría de los átomos. Y algunos lo aceptaban y otros lo rechazaban como Aristóteles, otros lo aceptaban como Demócrito y como Platón. Platón aceptó los átomos. Platón era el profesor, ¿no? El papá de Aristóteles. Él aceptó los átomos y hizo maravillas. Aristóteles los rechazó. Aristóteles rechazaba mucho de Platón, ¿no? Y era el hijo de Platón. Perdón, sí, Aristóteles rechazaba mucho de Platón y era el hijo de su papá. O sea, quería distinguirse, quería ser diferente, ¿no es cierto? Y eso es clave también, ¿no? Hay una definición de ciencia muy interesante que dio Richard Feynman, que dice, una forma de definir ciencia de forma muy sencilla es, la ciencia es dudar de los sabios. Duden de los sabios. Y eso era como que la fórmula de Aristóteles, ¿no? Todo lo que dice Platón, él lo dudaba, lo ponía en duda. Muy bien. Y entonces estaba ese gran debate de los átomos. ¿Serán ciertos o no eran ciertos los átomos? Y estaban en todo ese debate cuando Dios dijo, no es suficiente. Todavía me falta. Otro fenómeno que apareció y era la radiación de cuerpo negro, que trataron de entenderlo. Y había que entender esa radiación de cuerpo negro. Todos los cuerpos que están a una cierta temperatura emiten radiación. Todos ustedes están radiando en este momento. Todos, las barandas, el piso, las piedras, las nubes. Todo está radiando en este momento. Es la radiación de cuerpo negro. El radiador hacia nuestro alrededor más perfecto como cuerpo negro es el Sol. El Sol es un radiador perfecto de cuerpo negro. O sea, pero el Sol no es negro. Bueno, es que hay color es otra cosa, ¿no? Explicando que el color negro no es un color. Ok, entonces... y el problema es que cuando fueron a hacer cálculos ahí, las curvas de radiación se iban a infinito, diciendo que todo cuerpo iba a comenzar a radiar a nivel infinito. O sea, en otras palabras, que al tratar de aplicar todo el conocimiento de esa física que ya estaba terminada,
el resultado era infinito. O sea que la materia no podía existir, debería ser totalmente inestable. Y se luchó mucho y siempre dio el mismo resultado. A Jeans, a Rayleigh, a muchos científicos daban infinito. O sea que nos íbamos ahí todos en radiación. La materia del universo no puede existir de acuerdo a la física clásica. De acuerdo a la filosofía naturalis, esto no existe. ¿Qué hacer? Ahí Planck dijo, bueno, aquí hay algo nuevo. No todo está descubierto. Y algo nuevo. Él se dio cuenta inmediatamente que había una oportunidad enorme para descubrir. Enorme. De esto, volviendo un poquito a los átomos, niños prodigios hay por todos lados, ¿verdad? Hoy en día se están dando ya mucho, ¿no? Cada día hay más niños prodigios. Un indicador es el ajedrez. ¿Saben ustedes lo que pasó el domingo pasado? ¿Y se dieron cuenta? No, porque aquí el ajedrez ya eso no es noticia, ni sale en el periódico, ni en la televisión. 5 minutos. Bueno, voy a tratar. No es noticia el ajedrez. Domingo, por primera vez en la historia, un niño de 17 años derrota a todos los grandes maestros ya. Y uno dice, pero ese niño hace 10 años no sabía jugar ajedrez y derrota a los que llevan décadas estudiando cantidades de libros, que el ajedrez es el área de actividad, pues así de juego, porque es un juego después de todo, que más literatura tiene, ¿no? Libros enormes de aperturas, de finales, de todas estas cosas. Y un niño derrota a los grandes. Es un niño prodigio. Y en la ciencia también hay grandes niños prodigios. Uno de esos niños prodigios fue Einstein. Cuando Einstein ingresó a la universidad, él ingresó con sus problemas. Él venía con sus problemas. Él no era los que llegaron a la universidad a ir a un profesor y decir, profesor, usted no tiene un problema para mí. No, él traía sus problemas. Y cuando ingresó con tanto entusiasmo y tanto impulso que lo pararon. Yo no, pero usted estudia la física 1 y física 2 y luego sí venga aquí a pregar al laboratorio. ¿Qué? Quería hacer experimentos para encontrar el éter. ¿Ya? Y en eso, pues, y si es un niño prodigio, porque uno ve, cuando Einstein acostumbraba a veces lanzar frases así, ¿no? Desprevenidamente, como que el que entendió y el que no. Como cuando Einstein dijo una vez, yo a los 16 años me pregunté cómo se vería el mundo si uno viajara en un frente de onda de luz. Ustedes han leído eso, ¿no es cierto? Yo también lo leí cuando era niño, y cuando era joven, cuando estaba en la universidad. ¿Cómo se ve el mundo? ¿Cómo sería el mundo si uno viajara en un frente de luz? Y no dijo más Einstein, no dijo más. Óigame, cuando yo estudié relatividad en la universidad, alguna vez conversando con mi profesor, le pregunté cosas y me dijo, Einstein describió la relatividad porque no sabía nada del electromagnetismo. Si hubiera seguido el electromagnetismo, no descubrió la relatividad. Falso, totalmente falso. Einstein sabía, da la impresión de que Einstein supo la electrodinámica leyendo directamente a Maxwell desde que era un preadolescente. Y a los 10 años se hace la pregunta, y cuando uno entiende y estudia electrodinámica ya a cierto nivel, hay un día, por lo menos me pasó a mí, que uno dice, ¡ay! ¿Qué fue lo que vio Einstein? Ahí está. Sabía mucho electromagnetismo. De 16 años encontró una paradoja en la teoría maxwelliana de la electrodinámica. Claro, si uno va en un frente de luz, va a haber campos estáticos. Y solo están los campos que varían con el tiempo los que se replican y producen el efecto electromagnético. Vería todo estático. O sea, tenía 16 años, así como estos ajedrecistas, estos niños, están por todos lados. Entonces, eso respondió, esa pregunta la respondió Einstein 10 años más tarde. Le tomó 10 años responderse a esa pregunta. Cuando tenía 26 años, ¿cuál fue la conclusión a la que llegó? Una vez elaborada la teoría de la relatividad, no es posible alcanzar la velocidad de la luz para ningún objeto material. Esa fue la respuesta. No es posible. Y resuelto el problema. O sea que Einstein tenía sus problemas desde niño. Y muchos otros, como el movimiento browniano. ¿Por qué él ingresó a la universidad? ¿Será que los átomos sí son verdad o no son verdad? Yo me imagino a Einstein diciendo, hombre, yo quisiera saber
si esos átomos sí de verdad existen o no. Yo quisiera saber. Y se imaginó un experimento mentalmente de que cositas tan pequeñas que sienten el golpe de un átomo y se pueden ver al microscopio, pero tan grande que se puedan también observar, todo eso se puede observar en un microscopio, movimiento browniano. Y elaboró y escribió sobre eso, ¿no es cierto? Y sobre eso, otro físico, Jan, en ese momento me confundo del nombre, ganó el premio Nobel haciendo todas las mediciones estadísticas que Einstein sugería. O sea que Einstein surge ahí también como un oráculo, ¿no es cierto? Un prodigio. Ahora, Planck enfrenta el problema de esas curvas que van hacia infinito y dice, tengo que hacerlas aterrizar. Aquí yo lo que quería era contarles algo que me pasó a mí una vez en un congreso. Estábamos de física y estábamos con los matemáticos. Y pasaba yo así caminando y había un grupo de jóvenes del departamento de matemáticas hablando y alcancé a oír lo que decían. Y decían, a mí me pudre la física. Pasa yo, es que la física me pudre porque es que esos físicos son unos macheteros, no son rigurosos. Yo seguí derecho, yo no pensé que los estuvieran diciendo eso porque yo pasaba, ¿no? Y no, es una coincidencia. Que los físicos son unos macheteros. Bien, no saben la diferencia entre física y matemáticas, no la conocen, les falta. Planck vio las curvas yendo hacia allá y dijo, tengo que agachar esas curvas, como sea, porque no es posible de que la física clásica no lo logre, entonces tiene que haber algo nuevo. Y él luchó porque él era un hombre de las leyes y que las leyes se siguen y se respetan y todas las cosas. Y comenzó, dijo, esas curvas, uno sabe, una curva algebraica uno la agacha con una exponencial. Y entonces puso una exponencial en el denominador para agachar las curvas y logró con una variable ahí, un parámetro variable, reproducir las curvas que vienen de los laboratorios. Y esa fue la constante de Planck. Pero le faltaba, que eso suena machetazo, ¿no? Logré el problema, pero ¿usted por qué hizo eso? ¿No? Que agachar las curvas como sea. Eso es un machete, hagan el favor de herirlo como lo está haciendo la otra gente, la física clásica, el electromagnetismo, la mecánica, todas esas cosas, ¿no? Él no, se dio cuenta, llegó en que él dijo, esto no es posible. Y como dijo Planck, esto hay que resolverlo como sea, pero tiene que resolver. Esa es la diferencia de las matemáticas con la física. En la matemática tiene un teorema y no es que lo va a resolver como sea, ¿no es cierto? Bien, ¿no? En física a veces hay que resolver un problema que ya. En física a veces ya voy a terminar. En física hay que resolver un problema y hay que resolverlo. Punto. Usted verá cómo lo hace, ¿no? En Estados Unidos saben lo que son los físicos. Ahí me las estoy dando de físico, ¿no? Ya demasiado, ¿verdad? Vamos, un poquitico nomás. Yo vi en Estados Unidos cuando estaba en el Laboratorio Nacional Fermi, que ya trabajábamos del laboratorio de acá, del Departamento de Física, en la época de los quarks, que estaban buscando el quark y todas las cosas, estábamos allá. Yo escuché allá una vez que dijeron que en Estados Unidos cuando necesitaban a alguien que resolviera un problema muy difícil, ¿llamaban a quién? A un ingeniero. Llámalo un ingeniero. Pero es que hay problemas que no tienen solución. No hay solución. Entonces en el caso recomiendan llamar a un físico. El físico lo resuelve. Y Planck se encerró luego, dijo, eso fue en octubre de 1900, que hizo agachar esas curvas. Y dijo, pero yo tengo que ir más allá, más a fondo, porque esto no es solamente números, la física no solamente es números y fórmulas, no. El que crea que la física es solo fórmulas, pues no sabe qué es física. Yo tengo que encontrar la explicación de estos. Y luchó. Y Planck era de los no atomistas. Y dice Planck que decidió darle la oportunidad a los átomos. Y trabajó con la mecánica estadística. Y logró llegar a iniciar un postulado, un principio, ¿no? De quantum de acción. La energía está cuantizada, ¿no? En cuantos de energía, la constante de Planck, H, por la frecuencia. Con eso, con ese solo principio, con ese solo axioma, logra explicar cómo entregar un resultado finito para lo que decía que el mundo iba a desaparecer. Y es fundando la teoría cuántica.
La gran tragedia es que Planck no lo creyó porque él siguió pensando que tenía que las leyes clásicas lograr ese resultado. En 1930 alguien le hizo una vez una entrevista y Planck la respuesta que dio ante cómo lo hizo, dijo, fue un momento de desesperación. Un momento en que había que encontrar un resultado a cualquier costo, porque eso es la física. Y en física se tiran machetazos, pero los hay ordinarios y los hay finos, y ese era un machetazo genial. Esa es la diferencia entre física y matemáticas. Bueno, estoy hablando así de muchas cosas dispersas y creo que debo cerrar, ¿no es cierto? Entonces, muchas gracias.